Bienvenidos a todos a un nuevo video en donde vamos a estar hablando acerca de caída libre, aquí el tema para continuar con el curso de mecánica clásica. Resulta que la caída libre es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA, que ya habíamos visto en anteriores videos, en el que un cuerpo, en este caso, se va a mover únicamente bajo la influencia de la gravedad. Ya sabíamos que en el MRUA nosotros teníamos una aceleración que es constante. En este caso, sí, vamos a tener una aceleración que va a tener un valor constante de 9,807, despreciando toda la resistencia del aire. Ahora, la terminología que vamos a utilizar es algo similar, pero también algo diferente. Tenemos G, B sub 0, V, Y sub 0, Y, delta de Y y T. En este caso, G es la gravedad, que es la aceleración constante hacia el centro de la Tierra, aproximadamente 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad inicial sería la velocidad en el instante de inicio en el movimiento. La velocidad final, velocidad en un instante tiempo. Altura inicial, la posición vertical al inicio. La altura final, la posición vertical en un instante dado t. El desplazamiento, que sería el cambio de posición vertical, es decir, y menos y sub 0. Y por último el tiempo, que sería el tiempo transcurrido desde el inicio, tiempo de todo el movimiento. Ahora van a haber ciertas consideraciones importantes, como también las había en el anterior movimiento. Resulta que en caída libre la aceleración gravitacional puede tomar valores positivos o negativos. Ya aquello de que depende del estudiante. Si el estudiante toma el eje positivo y saca la aceleración gravitacional como dirigida hacia abajo, como la mayoría lo realiza, entonces es positivo. Si el estudiante toma el eje positivo y la aceleración gravitacional hacia arriba con respecto a aquel, entonces sería negativo. De ambas maneras está completamente bien y hay gente que lo hace de ambas maneras. No hay problema. El cuerpo, ¿qué sucede? Va a acelerar constantemente. Además, la velocidad aumenta en magnitud mientras el cuerpo cae. ¿Por qué? Porque se va acelerando debido a la influencia de la gravedad, que de por sí es el espacio-tiempo, que nosotros vamos a tener una fuerza gravitatoria. Además, la aceleración de la gravedad va a ser independiente de la masa. Como la mayoría de gente cree que es dependiente, pues no, resulta que es independiente. Ya lo vamos a estar viendo. Pues normalmente en caída libre, ¿no? Que es despreciando la resistencia del aire. Ya cuando uno trabaja resistencia de aire y superficies, ahí sí tiene bastante que ver con respecto a la masa. Pero en este caso no. Las ecuaciones de la caída libre se puede dividir en dos, de acuerdo a los estudiantes, aquellos quienes toman hacia abajo como positivo y aquellos quienes toman hacia arriba como positivo. Yo normalmente tomo hacia abajo como positivo, pero en dado caso acá están las dos ecuaciones para que puedan entonces evidenciar cuáles serían las diferencias. Las diferencias son mínimas, van a ser solamente de signos. En este caso, si tenemos velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, acá tenemos velocidad inicial menos aceleración por el tiempo. Es cuestión de signos. No se cambia ninguna variable, solamente los signos. Ahora para la altura, lo mismo, solo que ahora, en este caso, el signo se va a cambiar es con respecto a aquel término que tenía el 1/2 de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Ese término estaría entonces negativo. ¿Qué sucedería entonces con la velocidad cuadrática? Sería velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces g por el desplazamiento de y, ¿cierto? Normalmente, esa es la ecuación normal. Ahora, en el caso donde nosotros trabajamos hacia arriba como positivo, nosotros tendríamos menos 2 veces g factor de aquel desplazamiento de y. Listo. ¿Qué sucedería? Nosotros vamos a evidenciar que hay muchas similitudes con respecto al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues precisamente porque este es un caso derivado de aquel mismo. Cuando nosotros vimos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, logramos hacer derivaciones y cálculo para sacar las fórmulas.
En este caso, como ya sabemos realizar aquel cálculo, solamente vamos a trabajar ciertas consideraciones. Que la aceleración es constante, es decir, A es igual a G, y la dirección es vertical. Entonces, cuando nosotros trabajamos el anterior movimiento teníamos estas fórmulas que ustedes pueden ver acá. Normalmente cada una de aquellas fórmulas tiene A y normalmente no tiene Y, sino que tiene X, ¿cierto? X que sería la posición, una posición, porque a la final lo trabajábamos sobre un eje. En este caso también lo vamos a trabajar sobre un eje y ya el paso siguiente sería dos ejes con movimiento parabólico. Pero en este caso, en el de caída libre tenemos movimientos verticales. En el del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado normalmente eran movimientos horizontales. Acá, como pueden ver, la diferencia más notoria, aparte de la posición, sería entonces la aceleración, las aceleraciones. Una se escribe con G, que sería para las gravitacionales, y la otra se escribiría con A. Las ecuaciones de caída libre entonces se derivan directamente del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero dirían, ¿de dónde sale aquello mismo? Sí, ya habíamos derivado y ya habíamos encontrado el porqué de las fórmulas anteriores, pero el porqué de las de caída libre, ¿de dónde vienen? Pues hay unas pruebas físicas y fundamentación, claro que sí. Cada fórmula, cada teorema, cada ley, cada corolario tiene su propia prueba, demostración matemática. En este caso empezó con Galileo. Bueno, empezó mucho antes, pero Galileo demostró que todos los cuerpos, sea una roca o sea una pluma, caen con la misma aceleración, ahora sí, en ausencia de aire. Ya cuando hay aire, ahí sí cambia bastante. Pero la cuestión es que acá en este caso, caída libre, donde no hay presencia de aire, hay ausencia, entonces las aceleraciones gravitacionales igualita, caen con la misma aceleración. Destruyó la idea aristotélica de que los objetos más pesados caen más rápido. Eso era lo que decía Aristóteles. Pues a simple vista, eso era lo que se demostraba. Pero después Galileo ya dijo que no. Con respecto a los planos inclinados, Galileo también los utilizó para reducir el efecto de la gravedad y medir los tiempos de caída. Porque acá, digamos, una caja tiene, sí, una tracción que vendría siendo entonces la fuerza peso, que después la fuerza peso se descompone con componentes X y Y, ya después lo vamos a ver con planos inclinados, y concluyó que el espacio recorrido es proporcional al cuadrado de tiempo, es decir, delta de Y es proporcional a T al cuadrado. En este caso, ahí es donde se confirma una de las ecuaciones. Y es igual a Y sub 0 más un medio de G por T al cuadrado. Si pasamos Y sub 0 al otro lado a restar, sabemos que entonces sería proporcional a aquello mismo porque está multiplicando. Y por último tenemos entonces los experimentos modernos, que son los más eficaces para explicar este fenómeno. ¿Por qué? Porque las pruebas con vacío absoluto, por ejemplo acá con plumas y rocas en torres de caída libre, y en la Luna, confirmaron que la aceleración es idéntica para cualquier masa. Ahora, hay casos específicos en caída libre también. No podemos asumir que todas las caídas libres son iguales. Vamos a tener normalmente tres casos. El objeto que parte desde el reposo. Tenemos acá una bola y digamos que la dejamos caer. En este caso la velocidad inicial es de 0. Simplemente se deja caer. Así sin más. Y pues bajo la influencia de la gravedad es que baja. Las fórmulas se simplifican a esto siguiente. Velocidad es igual a G por T, Y es igual a Y sub 0 más un medio de G por T al cuadrado, y velocidad al cuadrado es igual a 2G por delta de Y. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es igual a 0, por ende se cancela. Luego nosotros tenemos el objeto lanzado hacia abajo. ¿Qué sucede en este caso? Digamos que tenemos la misma pelota, solo que ahora la lanzamos hacia abajo. La velocidad inicial va a estar presente de aquella fuerza que nosotros ejercemos o de aquella fuerza que alguien más ejerce. Va a ser de una constante, va a ser de un valor dado, digamos A. ¿Por qué le coloqué yo el más o menos? Porque hay gente que lo suele utilizar como positivo, hay gente que suele colocar el negativo, así que
se puede utilizar ambos, solamente mantengamos entonces la concordancia en los signos. Aunque mejor acá borro el A y coloco K, porque K es más de constante. A se puede confundir con aceleración. La cuestión es que la velocidad inicial no va a ser de cero, porque ya tiene impresa ahí una fuerza ejercida. En ese sentido, la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, por lo que es un movimiento acelerado. ¿Qué sucede si se lanza hacia arriba? Como sabemos, si lanzamos una pelota hacia arriba, tiene una velocidad inicial, porque si no, no subiría, que sería también de más o menos alguna constante, más, menos, dependiendo del sistema de referencia que ustedes utilicen. Ya eso es personal, ya eso es de cada uno. La aceleración de la gravedad actúa en sentido contrario, es decir, hay un movimiento retardado, no como hacia abajo, que sería un movimiento acelerado. También, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, vemos que llega hasta un punto máximo y ahí se devuelve. En el punto más alto, ahí es cuando la velocidad es igual a cero y empieza a tomar valores contrarios a lo que nosotros habíamos asumido antes. Si antes teníamos positivos, ahora es negativos porque se devuelve, y viceversa. Para alcanzar la altura máxima, el tiempo sería un cociente entre la velocidad inicial y la aceleración gravitacional. Y la altura máxima se puede calcular con la altura inicial, y sub 0, más el cociente entre la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración gravitacional. Bien, ya que tenemos aquellas fórmulas, aquellos casos específicos y bastante teoría, ahora pasemos a la práctica. Voy a hacer un ejemplo que esté bien, todo correcto. Y luego el segundo sí voy a tener errores de signos, para que vean que los signos son fundamentales. Acá, caída desde el reposo. Una pelota cae desde una altura de 20 metros, digamos. Sin velocidad inicial. Digamos que la velocidad inicial es de 0. 0 pies sobre segundo, 0 metros sobre segundo, 0. Calculemos entonces la velocidad al llegar al suelo, el tiempo que tarda en caer, y ya, esas dos. Entonces, ¿cuáles serían nuestros datos? Tenemos una altura inicial, una altura final, velocidad inicial, y la aceleración gravitacional es ya la tenemos, es una constante. Si la altura final es esta, porque está en el suelo, ¿qué sucedería? La altura inicial es de 20 metros, la altura final es de 0 metros, velocidad inicial de 0, y acá la aceleración gravitacional 9,807 metros sobre segundo al cuadrado. Empecemos con la velocidad final. La velocidad final sería igual, vamos a utilizar esta fórmula, donde teníamos las velocidades cuadradas. Entonces, velocidad al cuadrado es igual a 0 de la velocidad inicial, más 2 veces 9,807 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual la mayoría de gente escribe en 9,8, lo cual también está bien para aproximar, y multiplicando el desplazamiento, que el desplazamiento sería de menos 20 metros. Ahora, acá entonces, 2 por 10, casi menos 400, sería menos 392, con metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Listo. En ese sentido, si tenemos aquello, ¿qué nos falta hacer? A ver, acá podría ser también positivo. Asumamos. Y si aplicamos la raíz cuadrada de 392 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado, entonces ¿qué nos daría? Nos daría más o menos 19,8 metros sobre segundo. En este caso, dependiendo del sistema de referencia que ustedes utilicen, puede ser un positivo, puede ser un negativo. El signo negativo para mucha gente indicaría que la velocidad es hacia abajo. Luego tenemos el tiempo de caída. Vamos a utilizar esta fórmula de acá y que realizaremos posteriormente. A ver, hagamos una sustitución. Tenemos 0 para la altura final, 20 metros para la altura inicial, 0t porque la velocidad inicial es de 0. Luego, un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Perfecto. Vamos a cancelar esto porque nos da 0. El producto entre 0 es 0. Pasamos el 20 al otro lado a restar y nos quedaría entonces
menos 20 metros es igual a 4,9 tiempo al cuadrado. Pasamos el 4,9 al otro lado a dividir. Y acá tenemos este cociente de acá. ¿Qué sucede? El tiempo jamás nos puede dar negativo. Entonces acá eliminamos aquella posibilidad y solamente nos podría quedar ese en positivo. En ese sentido, si aplicamos la raíz cuadrada de aquel cociente entre 20 y 4,9, aplicando un más o menos, solo que ya conocemos que el signo menos no puede ir con el tiempo, aplicamos solamente el positivo, nos quedaría entonces de 2,02 segundos. Ese sería el tiempo de caída. Ahora, la verificación. ¿Cómo podemos verificar la velocidad final a partir de aquel tiempo? Velocidad final es igual a la velocidad inicial más g por t, ¿cierto? En este caso, 0,9,807 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando los 2,02 segundos. Realizando aquel producto nos quedaría 19,9 metros sobre segundo aproximadamente. Entonces sí, bastante parecido. Ahí nosotros tenemos nuestra verificación. El resultado se mantiene consistente, solo por decimales. Vamos a pasar a este ejemplo. Digamos que hasta ahora soy nuevo. Hay muchos errores por hacer. En caída libre se comete la mayoría de errores en mecánica clásica, yo creería. Y vamos a tener un objeto lanzado hacia abajo. Digamos que se cae en reposo a 50 metros. No, mentira, en reposo no. Pero se cae a 50 metros sobre el suelo y a una razón de 5 metros sobre segundo hacia abajo. Calcula entonces la velocidad al llegar al suelo y su tiempo de caída. A ver, la altura inicial es de 50 metros, la altura final es de 0 metros, la velocidad inicial tomémosla como positivo, 5 metros sobre segundo, y la aceleración gravitacional igual, positivo. Bien, teniendo aquello en cuenta, entonces nosotros estamos tomando todo lo de abajo como positivo, ¿verdad? Ok, listo. ¿Cómo nos quedaría nuestra velocidad final si queremos calcularla? Entonces, vamos a aplicar la misma ecuación que la que aplicamos anteriormente. En ese sentido tendremos 5 metros sobre segundo para nuestra velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 veces nuestra aceleración gravitacional por el desplazamiento de y. Entonces 0 menos 50 metros. A ver, ¿qué sucede acá? 25 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Acá nos daría entonces un negativo de 980 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aplicamos la raíz cuadrada de menos 955 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y como ya se pueden dar cuenta, tenemos un problema. Y el problema es que 955 está negativo. Y si le queremos aplicar raíz cuadrada, tenemos que trabajar con números complejos, lo cual no voy a hacer. Porque tenemos que trabajar en el dominio de los números reales, no podemos pasarnos a los números complejos. Así que, ¿qué sucede acá? Es un signo mal manejado. ¿En qué sentido? Hay dos posibles soluciones. La primera es pasar velocidad y aceleración como negativos en vez de positivos. ¿Por qué? Porque si nuestro desplazamiento es negativo, ¿cómo podemos decir nosotros que nuestra velocidad es positiva? O también la otra sería que el desplazamiento no sea negativo, sino que sea positivo. Para hacer aquello que me parecería más sencillo, podemos hacer lo siguiente. Escribir la misma fórmula, solo que en vez de desplazamiento de y, hacemos lo que muchas personas hacen, incluyéndome a mí, que sería h. La simple y común h, que es la altura. Ya, nomás la altura sería un positivo, un valor positivo. En este caso tendríamos los 25, los 980, pero ahora positivos, porque la altura es positiva, nos da 1005. Es decir, le aplicamos raíz cuadrada y nos daría un valor de aproximadamente 31,7 metros sobre segundo. Muy bien, ¿cómo lo hicimos? Aplicando fue distancias positivas, para tener así concordancia con los signos de la velocidad y de la aceleración gravitacional. Exactamente. Listo, ya que tenemos aquello, ¿qué más queremos calcular? El tiempo de caída. A ver, ¿qué puedo hacer yo acá en el tiempo?
Bueno, digamos que tenemos una fórmula, ¿cierto? En este caso, y es igual a y sub 0 más v sub 0 por t más un medio de g por t al cuadrado. Por el momento no hay nada raro, está completamente bien. Ahora, y es igual a 0, y sub 0 es 50, velocidad sub 0 es de 5. Luego tenemos nosotros más un medio de, o bueno, en vez de colocar un medio podemos simplemente colocar 4,9, que es aproximadamente la mitad de la aceleración gravitacional, y lo multiplicamos por el tiempo al cuadrado. Bien, podemos ahora ordenar estos tres términos para que quede muy parecido a una ecuación cuadrática, ¿cierto? Orden 2, orden 1, orden 0. Y luego es igual a 0. 4,9t al cuadrado más 5t más 50 es igual a 0. Ya conocemos entonces las unidades. Metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo y metros. Listo. No hay problema. Ahora queremos resolver la cuadrática. ¿Cómo? Va a tocar con fórmula de Bhaskara. Tiempo o la variable que estamos buscando, en este caso tiempo, es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c y todo sobre 2a. En ese sentido, a ver, menos 5 más o menos 5 al cuadrado menos 4 veces 4,9 por 50. Listo. Luego abajo, dividiendo, tenemos 2 veces a, que sería 4,9. Ok. ¿Qué tendríamos nosotros? Menos 5 más o menos 25 menos 980. Listo. Por ahí hay algo raro. Y luego tenemos abajo un 9,8. Perdón. Listo. Teniendo aquello en cuenta, vamos a eliminar este signo de acá porque solamente admitimos signos positivos en el tiempo. Y si lo queremos colocar en la calculadora como para ahorrar tiempo, pues nos va a salir mate error. ¿Por qué? No tiene nada que ver con ese más o menos antes de la raíz cuadrada. Tiene que ver es con lo que está dentro de la raíz cuadrada, que es 25 menos 980, es decir, un número negativo dentro de la raíz cuadrada. Y de nuevo entramos a números complejos. ¿Qué sucede acá? Error de signo. Ese término 980 nos debe quedar positivo, no nos puede quedar negativo, porque entonces la raíz cuadrada entonces se invalida, indeterminando todo el resto, toda la expresión. Entonces, volvamos y escribamos todo lo que teníamos anteriormente. 4,9t al cuadrado más 5t más 50 es igual a 0. Ahora sí, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros teníamos nuestro sistema de referencia, ¿cierto? ¿Qué estábamos aplicando? ¿Un positivo o un negativo? Acuérdense que la velocidad y la aceleración gravitacional era positiva. ¿Qué sucedía con el desplazamiento en y? ¿Cuál era ese problema que nosotros teníamos? Pues que el desplazamiento en y, cuando le aplicábamos el negativo, no nos daba. Le aplicábamos el positivo, sí nos dio. Ahora, intentemos, dejemos la velocidad y la aceleración tal cual. Eso no lo vamos a cambiar. Ahora sí, apliquémoslo como lo teníamos originalmente, con el menos 50 y no con el más 50. Si tenemos el más 50, estamos aplicando es que la altura. La altura solo la aplicábamos para el anterior. En este caso, aplicamos el desplazamiento como era, el menos 50. Muy bien. Acá, como para que ustedes lo tengan en cuenta, entonces desplazamiento negativo, velocidad y aceleración mayor a 0, es decir, positivos, como los teníamos anteriormente. No le vamos a cambiar el sentido. Ahora sí, vamos a ver cómo nos sale. Otra vez, fórmula de Bhaskara, entonces menos b, que sería 5, más o menos 5 al cuadrado, 25, ya lo habíamos calculado. Y acá teníamos menos 4a por c. Como c ahora es negativo, entonces nos debe dar un resultado positivo. Como no le cambiamos la magnitud para nada, nos quedaría ese 980 pero positivo. Y abajo el 9,8 normal. Perfecto. En ese sentido, esta expresión como nos quedaría menos 5 más, porque tiempos solamente admiten las soluciones positivas, 31,6 sobre 9,8. Listo. ¿Eso qué valor nos daría? Si tenemos en cuenta que esto es metros sobre segundo, acá
metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si le aplicamos raíz cuadrada nos quedaría metros sobre segundo y acá abajo metros sobre segundo al cuadrado. Entonces el resultado es aproximadamente igual a ¿cuánto? Cancelamos estas unidades con estos y pasamos el segundo acá arriba al numerador. Es decir que nos quedaría un resultado de 2,71 segundos aproximadamente. Ya encontramos el tiempo y la velocidad. Ahora verificamos la velocidad. Velocidad inicial de 5 metros sobre segundo más la aceleración gravitacional, que también es positiva, y luego lo multiplicamos por el tiempo. Muy bien. En este caso, como la velocidad inicial, la aceleración gravitacional y el tiempo, por obvias razones, son positivas, entonces la velocidad final nos tiene que dar positiva, lo cual significa que la verificación está bien. Y el resultado es de 31,58, acá me dio, metros sobre segundo. ¿Por qué? Por decimales, más que todo. Así que ya tenemos una consistencia con la velocidad calculada. Ahora vamos a pasar a lo que sería un poquito más de teoría para terminar con este video. Vamos a trabajar lo que serían las gráficas fundamentales en caída libre. Si ustedes ya conocen las gráficas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, este paso se les va a hacer muy sencillo porque es bastante parecido. Tenemos velocidad versus tiempo, posición versus tiempo, que sería entonces y versus tiempo, y la aceleración gravitacional versus tiempo. ¿Qué sucedería acá? En la gráfica de la velocidad versus tiempo, nosotros tendríamos una pendiente positiva para aquella línea recta. Es una línea recta y la pendiente positiva sería de la aceleración. Si parte del reposo es así. Si en el enunciado o en el problema nos dice que tiene tal cantidad de velocidad inicial, va a tener una línea recta que parta de una velocidad inicial diferente. Eso ya depende de lo que nos dé el enunciado. Si nosotros tenemos una posición versus tiempo y, si el eje positivo es hacia abajo es una parábola creciente, si el eje positivo es hacia arriba es una parábola decreciente. Si se lanza hacia arriba, por ejemplo, la curva sube, se aplana en el punto más alto y luego desciende. Eso ya depende del sistema de referencia que nosotros utilicemos. Y la gráfica de la aceleración versus tiempo es una línea horizontal constante en un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado o menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado según el sistema de referencia. ¿Cuáles serían los errores comunes en este tipo de movimiento, en la caída libre? Puedo pensar en varios. Confundir altura con desplazamiento. El desplazamiento puede ser negativo según la convención que ustedes le coloquen, mientras que la altura no, ¿sí? Y ya lo pudimos evidenciar en el segundo ejemplo. También, mal manejo de signos. Es crucial definir hacia dónde es positivo y sobre todo mantenerse con aquello. Si la velocidad inicial al comienzo es positiva, pues que al final siga siendo positiva. Lo mismo con la aceleración y lo mismo con la velocidad final si se lo dan. Además, olvidar que la aceleración es constante. La gravedad no varía con el tiempo, se va a mantener, solamente cambias con condiciones diferentes, condiciones atmosféricas, condiciones de vacío, condiciones de estar en otro planeta con diferente condición atmosférica, como lo sería Marte, Saturno, Júpiter, con diferentes valores. De hecho en Google están los valores para los diferentes planetas. Y por último, usar fórmulas incorrectas para el sistema de referencia escogido. Aquellas fórmulas que yo les coloqué no se las tienen que memorizar. Solo memorícense lo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y aplíquenle a cada A de aceleración la G de aceleración gravitacional. Habiendo dicho eso, espero este video haya sido muy agradable en comentarios, alguna duda como siempre, así que